Esta quinta generación del Audi A6, el C8, estrenó muchas novedades. Pero para mí la más importante es esta versión, el S6. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pasó de la anterior generación, el Audi A6 C7, que equipaba en su versión S6 un motor gasolina V8 que desarrollaba 450 caballos, a esta versión S6 que equipa un motor diésel de 6 cilindros en V y que desarrolla 349 caballos, 101 caballos menos que la anterior generación. Más aún, en una época en la que salió este coche, en la que la Unión Europea ya empezaba a poner en tela de juicio las motorizaciones diésel. Entonces la pregunta que vamos a tratar de responder en este vídeo es la siguiente. ¿Es este Audi S6 un digno sucesor de la saga S6 o por el contrario es una versión descafeinada? Por cierto, muy atentos a cuando hablemos del equipamiento opcional de esta unidad porque lleva más de 30.000 euros en opcionales. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Audi S6 Avant 2023. Os tengo que reconocer que las versiones familiares de Audi, las denominadas versiones Avant, me gustan mucho más que las versiones Touring de BMW y que las versiones Estate de Mercedes. Quizá el V60 de Volvo sea el único coche familiar que me guste casi tanto como este Audi A6, pero como os digo, para mí este es el coche con un diseño familiar más espectacular. Bueno, las medidas de este Audi S6 son las típicas de una berlina de este segmento. Tenemos 4,95 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,48 de alto. Cuando salió este coche al mercado tuvo un par de detalles de diseño polémicos en la parte delantera, y es que si os fijáis tenemos estas dos verrugas, no sé cómo llamarlo, son los sensores del radar de proximidad y la verdad es que, bueno, no están del todo bien integrados. Hay otras marcas que los colocan aquí debajo de la matrícula, pero estos sensores no terminan de estar aquí bien integrados. Y también tenemos otro detalle polémico y es que la entrada de aire de esta parte izquierda es falsa. Sí que es real la entrada de aire de la parte derecha, pero como os digo, en un coche de aspiraciones deportivas que tengamos una entrada de aire falsa, bueno, no termina de ser del todo bueno, vamos a llamarlo así. Vamos a intentar contar los 30.000 euros de opcionales que lleva esta unidad. No me voy a acordar del precio de todos los opcionales, pero bueno, vamos a intentar sumarlos. También tendremos que sumar luego los del interior del coche. En el exterior, me encanta y me fascina. Los faros Matrix LED, que son preciosos, fijaos cómo se encienden, es una auténtica pasada estos faros de Audi. Tenemos también un color de carrocería de Audi Exclusive, que como su propio nombre indica, es un color de carrocería exclusivo, cuesta 5.000 euros nada menos, se llama Terra Grau metalizado y es una auténtica pasada. No sé cómo se verá en la cámara, pero este coche no es negro, es de color granate. Bueno, en el lateral, el Audi S6 viene de serie con llantas de 20 pulgadas, estas también son de 20 pulgadas, pero son opcionales, cuestan 1.100 euros y son preciosas. Y también son opcionales estas pinzas de freno en color rojo. Por cierto, este coche puede llevar en opción también discos carbocerámicos, frenos carbocerámicos. Fijaos en los discos de freno, estos son los de serie, que tenemos un disco de 400 milímetros en el eje delantero y 350 nada menos en el eje trasero. Luego en la prueba de conducción hablaremos de los frenos. Más opcionales, tenemos la suspensión neumática que cuesta 1.100 euros y también hace una auténtica diferencia a la hora de conducir el coche. Más opcionales, el techo panorámico de cristal que cuesta unos 2.000 euros si no recuerdo mal. Bueno, en cuanto al diseño de este coche os tengo que decir que la clave para mí es que parece que tenemos una ligera caída del techo, que no es tal porque no afecta al espacio en las plazas traseras, pero bueno, esta caída del techo más visual que real le da un toque muy deportivo al coche. Y también este pliegue que tenemos aquí en la carrocería, un pliegue que por cierto debe ser muy caro de hacer y que es precioso. Bueno, en la parte trasera evidentemente también tenemos intermitentes dinámicos, como suele ser habitual en Audi, y otro opcional importantísimo, el eje trasero direccional, cuesta 2.500 euros y también hablaremos en la prueba de conducción ampliamente de él. El único punto negativo que le voy a poner a este coche, y es que me parece una auténtica barbaridad que en un coche de 120.000 euros tengamos salidas de escape falsas. Esto me parece una auténtica barbaridad.
Fijaos que la salida de escape real está aquí, detrás de estas dos del lado izquierdo. Vamos a ver si os la puedo enseñar. Aquí tenemos la salida de escape real debajo de estas dos colas falsas. Esto en un coche de 120.000 euros no me parece muy sensato, la verdad. Mercedes también se permite estas licencias, también tiene coches carísimos con salidas de escape falsas. BMW, en cambio, esto sí que no lo tiene en ningún coche de este precio. El interior de este coche me parece una auténtica pasada. Vais a ver muy pocos Audis A6 o S6 configurados de esta forma, porque la tapicería que tenemos, esta espectacular tapicería, pertenece también al equipamiento Audi Exclusive. Aquí veis la placa. Bueno, esta tapicería interior es de una calidad impresionante, pero es que además, si os fijáis en estas inserciones de madera que tenemos en la consola central, también son opcionales. Y tenemos también esta inserción de madera en la puerta, espectacular. Tenemos aquí cuero, la parte superior de la puerta también forrada en cuero con este hilo naranja haciendo juego con el resto de la tapicería. Aquí tenemos Alcantara. Este paño de la puerta, desde luego que tiene que ser carísimo. Bueno, fijaos en la parte superior del salpicadero, también completamente forrada en cuero. Tenemos, por cierto, el head-up display, que cuesta también casi 2.000 euros el opcional del head-up display. Y el volante también forrado en este cuero, que como os digo, tiene una calidad impresionante. Ahora bien, el resto del interior de este Audi S6 sí que es exactamente igual que cualquier otro Audi A6 al que le podríamos añadir los mismos opcionales que lleva esta unidad. Bueno, vamos a pisar el freno y vamos a arrancar el coche, y cuando lo arranquemos vais a ver que también emergen los... Aquí los vais a ver, los altavoces del equipo de sonido Bang & Olufsen, que por cierto es opcional también. Bueno, como os decía, tenemos un interior exactamente igual al de cualquier otro Audi A6. Tenemos el cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas, aunque tenemos esta vista específica del Audi S6 en el que tenemos las revoluciones aquí en el centro y la velocidad. Una vista mucho más específica para hacer una conducción deportiva. El volante ya os he enseñado antes que está forrado con este cuero de muchísima calidad, perforado aquí en la zona donde lo agarramos. Hay otro volante opcional que no lleva esta unidad, que está achatado por la parte inferior, pero es opcional. Este es el volante de serie. Por cierto, las levas típicas de Audi muy pequeñas, me gustaría que fueran más grandes, pero bueno, esto es una guerra perdida. Más opcionales. Esta unidad lleva la visión nocturna, que si no recuerdo mal cuesta unos 2.800 euros. Es espectacular cuando vas conduciendo este coche de noche porque, como os digo, podemos ver todo lo que pasa en la carretera con esta visión nocturna que tenemos. Pero bueno, ahora mismo no os la puedo enseñar porque es de día. El resto de pantallas, bueno, pues las mismas que un Audi A6, que un Audi Q8, por ejemplo. No me termina de gustar el hecho de que todo sea táctil, aunque es cierto que tanto la pantalla superior como la inferior tienen respuesta áptica, es decir, cuando pulsamos notamos una vibración en el dedo. No sé si la vais a escuchar, o por ejemplo, fijaos que vamos a subir la temperatura. Se escucha una pulsación, tiene respuesta áptica, pero bueno, a mí me gusta que los mandos sean físicos y no me terminan de convencer estas pantallas que tienen los Audi actuales. Sí que es cierto que es muy caro, tiene un diseño muy bonito, pero por ejemplo, se notan mucho las huellas de los dedos cuando apagamos el coche, se apagan las pantallas y se ve mucha suciedad en toda esta consola central, más aún con este negro piano. En un coche tan caro, pues bueno, si fuera un poco más limpio y tuviera algún mando táctil, algún mando físico que otro más, a mí personalmente me gustaría más. Como podéis ver, tenemos calefacción y ventilación en los asientos, tenemos el Drive Select, es decir, los modos de conducción de Audi. Podemos seleccionar entre, aquí lo tenéis, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic e Individual. Y como os decía antes, un interior con un diseño y una calidad fuera de toda duda, pero que a mí no me termina de convencer el tema de que tengamos esta pantalla táctil en vez de botones físicos, por ejemplo, para la climatización. El motor de este Audi S6 es el mismo del Audi A6 en su versión 50 TDI, pero con un sistema de sobrealimentación más complejo, ya que aparte del turbocompresor contamos con otro compresor que funciona con una red eléctrica de 48 voltios. Por lo tanto, este coche tiene un sistema microhíbrido y por lo tanto cuenta con la etiqueta Eco de la DGT. Si hablamos exclusivamente del motor de combustión, tenemos un motor de 6 cilindros en V
3.000 centímetros cúbicos, está construido el bloque en hierro, la culata en aluminio y cuenta con inyección directa, turbo, compresor de geometría variable e intercooler, gracias a los que desarrolla 349 caballos y, ojo, 700 Nm de par, nada menos. Aunque esos 700 Nm de par solo están disponibles entre 2.500 y 3.100 revoluciones. Ahora en la prueba de conducción veremos que el rango de utilización de este motor no es muy amplio. Bueno, en cuanto a las prestaciones de este coche, tenemos un 0 a 100 en 5,1 segundos y una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Audi S6. Bueno, para realizar esta aceleración de 0 a 100 vamos a seleccionar esta vista del cuadro de instrumentos. Esta vista solo la vais a encontrar aquí en el S6 o en el RS6, pero no en ningún Audi A6 normal. Vamos a seleccionar también el modo dinámico de la conducción para así obtener las máximas prestaciones de este motor. Y nada, vamos a ver si conseguimos igualar esos 5,1 segundos que declara el fabricante. Vais a ver que la salida desde parado es muy buena porque la tracción de este coche es buenísima gracias a la tracción integral 4. El precio de este S6 parte, según el configurador web de Audi, de los 90.900 euros, ahí es nada. Aunque, como ya os vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo, esta unidad lleva más de 30.000 euros en opcionales, así que el precio de este coche cuando salió del concesionario era de más de 120.000 euros. Si lo comparamos, el precio de este coche con dos de sus principales rivales, el BMW Serie 5 40D xDrive y el Mercedes Clase E 400D 4MATIC, ambos en sus versiones Touring o Estate, curiosamente el precio de este coche es más caro. Digo curiosamente porque no siempre suele ser así cuando comparamos precios de Audi, Mercedes y BMW en modelos equivalentes, pero en este caso en concreto sí que este Audi S6 es más caro que sus rivales. En Autos Barceló, el concesionario donde nos han dejado este coche, tienen esta unidad a la venta para entrega inmediata. Así que si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo que os pueden traer completamente a la carta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas traseras. Bueno, antes de acceder quiero que veáis que las puertas tienen accionamiento eléctrico y no tienen un sistema mecánico como tal para abrirlas. Fijaos que cuando las abrimos hay un pequeño motor que las abre, no es un sistema mecánico de toda la vida, e incluso para cerrarlas tenemos el absorbe puertas, es decir, si no la terminamos de cerrar, ahora lo habéis oído, que este pequeño motor también las cierra. Bueno, vamos a acceder a las plazas traseras típicas de un coche familiar. Son muy grandes, fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, para meter los pies debajo del asiento, pero curiosamente lo que no tenemos es espacio en la plaza central, más que por anchura, que sí que es bastante ancha, porque tenemos un túnel de transmisión muy intrusivo, y esto hace que no sea tan cómoda la plaza central. En un coche familiar, pues bueno, aquí esta plaza central podría ser un poco más utilizable, pero bueno, no obstante, las plazas traseras son muy amplias. Tenemos climatizador individual aquí en las plazas traseras. Bueno, unas plazas, os tengo que decir, de lujo, como no podía ser de otra forma en un Audi S6. El maletero tiene apertura eléctrica. Fijaos que para abrir el maletero tenemos que hacer doble pulsación en la llave y el maletero se abre. Tenemos 550 litros, que son muchos, la verdad. Yo no creo que ninguna familia necesite más de estos 550 litros del S6. Fijaos que tenemos las barras del techo que están sin colocar, pero tenemos esta vaca también muy útil, por ejemplo, para llevar bicis. Y fijaos que tenemos estas palancas que, si las accionamos, podemos abatir los asientos traseros desde aquí, desde el maletero, y que por cierto están divididos en proporción 40-20-40. Amigos, ya estamos a los mandos de este espectacular coche. Os aseguro que estos días que estoy probando este S6 es un coche que estéticamente no deja indiferente a nadie. Es que prácticamente a todo el mundo le gusta el diseño de este coche. Pero bueno, vamos a empezar por pensar, por analizar qué le sienta mejor a este coche. Un V8 gasolina de 450 caballos o este V6 de 349.
Bueno, para los puristas, para los amantes del mundo del motor, está claro que un V8 gasolina siempre va a ser un mejor motor, eso está claro. Pero si lo analizamos fríamente, este Audi S6 es un coche grande, familiar, un coche pensado para viajar, no es un coche por dimensiones y por potencia que podamos meter en un circuito y divertirnos con él. Para eso ya tenemos el brutal RS6. Pero este coche, independientemente de que lleve uno u otro motor, un poco más o un poco menos de potencia, es un coche pensado para viajar. Este coche pesa 2095 kilos. Con ese peso, con este tamaño, yo creo que un motor V6 diésel es mucho más eficiente que un V8 gasolina y nos va a permitir, por ejemplo, recorrer grandes distancias sin tener que parar constantemente a repostar. Ese es el sentido del V6, aunque evidentemente perdemos parte de la deportividad y de la esencia que siempre ha tenido el S6. Vamos a hablar ahora del que yo creo que es el protagonista de este coche, que no es otro que el motor V6 diésel. Bueno, como os comentaba antes en el apartado del motor, es un motor que no tiene un rango de utilización muy amplio. Tenemos entre las 2000 y las 4000 revoluciones, tenemos la zona dulce de este motor. Fijaos que no es muy amplio. Y si queremos subir, por ejemplo, más allá de las 4000 revoluciones, no vamos a encontrar más potencia y es mejor que cambiemos de marcha. Por lo tanto, hay que estar bastante pendientes de la caja de cambios y de jugar con las marchas, porque como os digo, el rango de utilización de este motor no es muy amplio. Por debajo de las 2000 revoluciones tampoco es un motor que tenga potencia. Y esto llama la atención porque tenemos un compresor eléctrico que funciona con una red de 48 voltios y que por lo tanto no depende, como el turbo, de los gases de escape y de que tengamos más carga de acelerador para así poder entrar en acción. Bueno, pues a pesar de este compresor eléctrico, este motor tampoco soluciona ese pequeño problema de que por debajo de las 2000 revoluciones no tenemos potencia, problema que también tiene, por ejemplo, la versión 50 TDI de este Audi A6. Lo que más me está gustando de este coche es probablemente el consumo de este motor. Tenemos un consumo medio homologado de 7,9 litros y es muy factible realizar ese consumo medio. Sobre todo cuando estamos circulando por autovía con control de crucero, es posible incluso rebajar esos 7,9 litros. Podemos estar en el entorno de los 7,5 litros de consumo medio. Es muy bueno y además es un consumo impensable para un V8 gasolina. Esa es la clave de este coche. En cambio, no me está gustando tanto la caja de cambios. La caja de cambios es automática de 8 relaciones y convertidor de par, y es una caja de cambios que no sobresale precisamente por su rapidez y por su tacto deportivo. Cuando estamos subiendo marchas, vamos otra vez a seleccionar el modo dinámico de la conducción. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a bajar a segunda. Cuando estamos subiendo marchas sí que es relativamente rápida, pero cuando bajamos marchas sí que no nos hace todo el caso que a nosotros nos gustaría. Y además no tiene un modo completamente manual de utilización, es decir, si subimos más allá de las 4500 vueltas, la propia caja de cambios nos va a cambiar de marcha y no nos deja utilizarla en modo completamente manual. Este coche viene de serie con la tracción integral 4 tan famosa de Audi, una tracción integral que es muy buena y que en esta versión del Audi S6 es mucho mejor, por ejemplo, que la que podríamos encontrar en un Audi S3. Con esta tracción integral, en la que tenemos un diferencial central autoblocante, podemos variar el par que enviamos a las ruedas delanteras y a las ruedas traseras, en función de los modos de conducción y también en función de las condiciones de la calzada. En modo eficiencia o en modo normal podemos enviar el 60 o incluso el 70% del par al eje delantero y el 40 o el 30% del par al eje trasero. Mientras que si utilizamos el modo Dynamic, el modo más deportivo de este coche, esta tracción integral puede llegar a enviar hasta el 85% del par al eje trasero y tan solo el 15% al eje delantero. Con esto conseguimos que cuando estamos haciendo una conducción dinámica, el coche redondee mucho más la curva y no sea un coche tan subvirador como por ejemplo sería un Audi A6 básico de tracción delantera, que es un coche que tiende a subvirar porque tiene todo el peso en el eje delantero. Bueno, y también me llama mucho la atención porque me gusta mucho que esta unidad cuenta con el eje trasero direccional, una opción que yo pondría sí o sí en este Audi S6. ¿Por qué? Bueno, pues porque contribuye también a que el coche sea mucho más dinámico. Con este eje trasero direccional, cuando vamos circulando a una velocidad inferior a 60 km por hora, las ruedas traseras giran hasta 5 grados
en sentido opuesto a las delanteras para ayudarnos a que el coche sea más maniobrable. Mientras que cuando circulamos a más de 60 km por hora, las ruedas traseras, el eje trasero, gira en el mismo sentido que el eje delantero hasta 2 grados, para así ayudar a que tengamos más estabilidad a altas velocidades. Bueno, por último, antes de terminar la prueba de conducción, os quiero hablar de los frenos y del comportamiento dinámico de este coche. En cuanto a los frenos, bueno, aunque tenemos unos discos sobredimensionados de 400 milímetros en el eje delantero, como ya os he dicho, no son unos frenos que destaquen precisamente por una frenada brusca, potente. Bueno, son unos frenos que paran con suficiencia el coche, pero no son unos frenos deportivos ni que resistan mucho el uso intensivo. Enseguida aparece el fading, el pedal se nos hunde un poquito y, como os digo, no son unos frenos en los que yo confiaría para meter este coche en circuito. Para un uso diario sobran. Si queréis meter este coche en circuito, yo utilizaría o pondría el opcional de los discos carbocerámicos. Y con respecto al comportamiento dinámico del coche, me está sorprendiendo porque el chasis es bastante más firme que un Audi A6 normal. La suspensión es mucho más firme. Aquí tenemos evidentemente la suspensión opcional neumática, que en modo Efficiency es un poco más suave y contribuye a absorber mucho mejor las irregularidades de la carretera, pero en modo Dynamic es una suspensión que me ha sorprendido porque es muy dura, controla perfectamente los movimientos de la carrocería. Este coche ni cabecea ni balancea cuando estamos tomando una curva, a pesar de lo grande que es. Así que, como os digo, dinámicamente este coche también es bastante bueno gracias a esta suspensión neumática que controla muy bien los movimientos de carrocería de este S6. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.